Bien, muy buenas tardes a todos quienes se vienen integrando a esta nueva jornada de charlas de enfrentamiento de los pacientes críticos con COVID-19. Hoy día tenemos dos grandes exponentes. Va a estar Iván Ramírez, kinesiólogo del Instituto Nacional del Tórax, que nos va a hablar sobre asincronía en el paciente crítico, una situación bien compleja que generalmente ocurre en el traspaso del trabajo del ventilador mecánico completamente hecho por él y el trabajo ventilatorio hecho completamente por el paciente. Cuando ocurre esta interacción en ese momento, empiezan a aparecer estas sincronías que son bien complejas de manejar, son difíciles de enfrentar, entonces esperemos que Iván nos simplifique un poco esta tarea. Y posteriormente, para que se queden todos, tenemos al doctor Guillermo Bujeo, quien es intensivista, anestesiólogo de base y encargado, jefe del programa de formación de medicina intensiva de la Universidad Católica. Está la doctora Magdalena Vera también por ahí acompañándonos. Así que esperemos de que esta jornada sea beneficiosa para todos. Vamos a esperar un par de minutos más, hasta las 3:05, y después le damos el paso a Iván para que empiece con su presentación. Aprovecho de recordar a los presentes, a nuestros participantes, que tienen la oportunidad de realizar preguntas durante la charla y al final de esta podemos, a través del chat, y a través de esta podemos ir realizándole la pregunta a nuestros ponentes para que sea más fructífera esta tarde. Ustedes no es problema que la hagan durante las presentaciones, y si quedan algunas dudas al final también se pueden volver a realizar. Trataremos de ir contestándole a todos sus dudas. También aprovecho de invitarlos para mañana, 9 de febrero. Vamos a estar en la mañana presentando unas presentaciones desde las 9 de la mañana con el presidente de la Sociedad Chilena de Cuidados Intensivos, el doctor Darwin Acuña, el cual nos hablará de cómo intubar los pacientes con insuficiencia respiratoria por COVID-19 y de 9:30 a 10 de la mañana el manejo de vía aérea por el kinesiólogo Armando Díaz. Vamos a hablar de cómo intubarlo y cómo hacer el manejo de la vía aérea. Y para el miércoles, nuevamente en la tarde, vamos a repasar los temas de consideraciones del manejo fonoaudiológico del paciente intubado con la fonoaudióloga Belén Briceño, y también se evaluarán los trastornos de evolución en el paciente crítico, dos temas importantísimos, especialmente en nuestros pacientes que tienen una estadía prolongada en ventilación mecánica, por la fonoaudióloga Rocío Vera. Así que todos invitados a unirse a estas charlas, y si es que no se pueden unir, estas charlas van a quedar grabadas y van a quedar a disposición de ustedes a la brevedad. No es tan inmediato, pero durante la semana se van subiendo estas charlas, así para que todos tengan la oportunidad de poder revisarlas. Bien, así que con esta introducción ya hecha, damos nuevamente la bienvenida a todos ustedes por participar en estas charlas organizadas por Hospital Digital y la Sociedad Chilena de Cuidados Intensivos. Vamos a darle la bienvenida a Iván Ramírez. Iván es kinesiólogo del Instituto Nacional del Tórax, experto en ventilación mecánica, y hoy día nos va a hablar sobre el tema complejo de las sincronías en ventilación mecánica. Así que, Iván, por favor, cuando quieras. Hola, muchas gracias Nicolás, muchas gracias al comité organizador
por la invitación nuevamente, ¿cierto?, a ser parte de esta charla. Y la verdad es que el manejo ventilatorio del paciente COVID, ¿cierto?, ha sido algo bien complejo. Y el tema de la sincronía del paciente COVID no es la excepción al caso. Así que yo creo que muchas de las cosas que vamos a ver ahora, bueno, son casos de COVID, algunos no, pero la mayoría, el 90% de los casos que tengo preparados son de pacientes COVID, eh, les van a parecer bastante familiares, ¿ya? La mayoría de las cosas en cuanto a lo teórico y algunas cositas nuevas que han ido apareciendo durante este año, ya las vamos a reforzar, pero cualquier cosita pueden ir a consultar la presentación del año pasado, ya que hicimos también para Hospital Digital, para que puedan complementar lo que vamos a ver el día de hoy. Así que voy a compartir. Entonces vamos a hablar de este tópico, cierto, que es bastante complejo, porque básicamente tenemos que entender muy bien el contexto fisiopatológico del paciente, cierto, y además tenemos que conocer muy bien el manejo ventilatorio, cierto, de estos dos sistemas, paciente y ventilador, tenemos que ser capaces de velar como clínico de que estén interactuando de manera adecuada, ¿ya? Por lo tanto, algo que es muy importante y que muchas veces no nos preocupamos es por tratar, ¿cierto?, de evaluar a qué sincronía nos estamos enfrentando, determinar cuál es la causa de la sincronía a la cual nos estamos enfrentando y evaluar si es que alguna de las estrategias para manejarla desde el punto de vista de parámetros ventilatorios pudiese o no impactar en una optimización de la sincronía. ¿Ya? Muchas veces puede que utilicemos alguna de las estrategias de manejo descritas hasta la actualidad, pero puede que no nos resulte y que en ese caso tendremos que decidir si es que el paciente está en condiciones de progresar en el destete, ¿cierto? De ir reduciendo el nivel de sedación, o si es por lo contrario, tenemos un paciente que aún no está en condiciones de progresar en el destete, de optimizar el nivel de sedación, o quizás utilizar bloqueo neuromuscular, depende del caso, claramente, ¿ya? Pero sin duda que tenemos que gastar todas las eh, estrategias antes de, si es que, sobre todo si es que el objetivo es progresar en el destete de ese paciente, ¿ya? Entonces vamos a ver tres asincronías que nosotros hemos visto de manera frecuente este año, ya de pandemia, que han sido los autogatillajes por oscilaciones cardíacas, los gatillajes reversos por una disminución del drive respiratorio y la asincronía de flujo insuficiente por un drive respiratorio aumentado, ¿ya? Son tres asincronías, tenemos muchas más, ¿cierto? Tenemos los diferentes tipos de doble gatillaje que a veces generan gatillaje reverso no, los dobles gatillajes, ¿cierto?, que son producidos por un aumento del drive respiratorio. Por lo tanto, vamos a acotar a estas tres asincronías y como les mencionaba anteriormente, para más información pueden ir ahí a la charla anterior en relación a sincronía. Entonces, nos hemos encontrado en estos pacientes con COVID, ¿cierto? Que están cursando shock séptico de foco pulmonar, pacientes con altas dosis de droga vasoactiva, en el caso de la UCI del tórax, ¿cierto? Pacientes cardiooperados, pacientes con inótropos, además, son pacientes que presentan oscilaciones cardíacas de tal magnitud que pueden generar cambios de presión y de flujo muy importantes. Por lo tanto, si estos pacientes no nos preocupamos por estar al lado de la cama, ¿cierto?, y programar un adecuado nivel de sensibilidad, podemos tener casos en los cuales las oscilaciones cardíacas puedan generar el gatillaje indeseado, ¿cierto?, del ciclo respiratorio. Por ejemplo, esto es un caso bastante extremo, en el cual podemos ver que una vez que solucionamos un problema de autogatillaje en un paciente bajo un nivel de sedación bastante profundo, un RAS-5, nos encontramos con esto. Nos encontramos con cambios de presión y de flujo bastante significativos, que fácilmente podían vencer un umbral de sensibilidad de 3 litros por minuto.
Ya en este caso, este paciente, este no corresponde a un paciente COVID, ¿ya? Un paciente, un registro más antiguo, pero que para que vean gráficamente la magnitud de cambios de presión y de flujo que son capaces de generar las oscilaciones cardíacas en algún tipo de paciente. Pero para eso, para entender qué estamos viendo en la gráfica, porque un autogatillaje, sobre todo por oscilaciones cardíacas, lo podemos confundir con una taquipnea del paciente, pero nos tiene que llamar la atención el nivel de sedación del paciente, el tipo de drogas con las que está, ¿ya? Y el contexto fisiopatológico, ¿ya? Si no entendemos eso, es todo ese contexto, el paciente en su totalidad, no nos sirve de mucho ver solamente la gráfica. Como siempre, en los talleres que realizamos, siempre recalcamos eso, no nos quedemos solo con la gráfica es un complemento, ¿ya? Para identificar qué le está sucediendo a nuestro paciente. Pero vamos a un caso de paciente COVID, también el mismo contexto, paciente cursando, ¿cierto? Un shock séptico de foco pulmonar, con altos niveles de droga vasoactiva, en un modo controlado por volumen, ¿cierto? Y un paciente bajo un nivel de sedación muy, muy profundo, un RAS-5, que incluso se empezó a optimizar con bolos de esmerón, porque presentaba una frecuencia respiratoria bastante alta para el nivel de sedación que presentaba, por lo tanto eso era bastante curioso. Hasta que, obviamente, empezamos a evaluar los niveles de drogas con los que estaba y el contexto fisiopatológico, empezamos a sospechar de que el corazón estuviese generando este autogatillaje. Fijémonos en el video, podemos ver unas ondas a lo largo de la curva, ¿cierto? Tanto de flujo como de presión en la fase inspiratoria y expiratoria. Vemos que la frecuencia respiratoria total, que nos indica el ventilador, ¿cierto? 21 y la programada 16, y nos indica que la mayoría son asistidas, además, ¿ya? Pero después de realizar todo este análisis, empezamos a modificar el umbral de sensibilidad inspiratoria y nos empezamos a dar cuenta, ¿cierto?, que se empezaron a acentuar cada vez más las oscilaciones cardíacas. Vean, fíjense. Y pudimos ver que ya empiezan a ser todas controladas, ¿cierto? Y vemos que ya la frecuencia respiratoria total que nos va indicando el ventilador mecánico empieza ya a disminuir, ¿cierto? Y ya empieza a ser poco más parecida a la frecuencia respiratoria programada en el ventilador mecánico en este paciente bajo un nivel de sedación profunda, que se le tuvo que empezar a optimizar la sedación con bolos de esmerón, ¿ya? Pero básicamente lo que estaba generando esa frecuencia respiratoria aumentada, ¿cierto? En este paciente con nivel de sedación bastante profundo, eran oscilaciones cardíacas, ¿ya? Sobre todo si tienen un paciente con bloqueo neuromuscular, es muy raro que incluso vayan a aparecer contracciones diafragmáticas reflejas, como en el caso del gatillaje reverso. En ese caso hay que sospechar de que algo esté autogatillando el ventilador mecánico. Y si tenemos a este paciente que está cursando con esta descarga séptica, que está con altos niveles de droga, ¿cierto? O que está con droga vasoactiva, que está con inótropo, o un paciente cardioperado, ¿cierto? Un paciente cursando con soporte en ECMO, es muy probable que genere cambios de flujo y de presión, las oscilaciones cardíacas, para vencer fácilmente el umbral de sensibilidad inspiratoria. En este caso, fíjense, cortesía de Miguel Delgado, también médico del Instituto Nacional del Tórax, el umbral de sensibilidad que se tuvo que programar en este paciente fue de 6 litros por minuto, ¿ya? Para que cesara el autogatillaje por oscilaciones cardíacas. Y algo que se puede ver en el examen físico torácico muy claramente, ¿cierto? Cuando tenemos estos pacientes con unas oscilaciones cardíacas de esta magnitud, son los cambios, ¿cierto? Estas vibraciones que se generan a nivel abdominal, producto de la magnitud de las oscilaciones cardíacas. Ese también puede ser un signo a tener en cuenta cuando tengamos estos casos, ¿ya? Fíjense, tenemos esa diferencia significativa que podríamos básicamente pensar que, fíjense, el paciente está asistiendo todos los ciclos, está muy despierto el paciente, eso es lo primero que uno tiende a pensar, ¿cierto? Por lo tanto, optimicemos el nivel de sedación, pero un paciente que ya está con altos niveles de sedación, por lo tanto, lo único que queda es bloqueo neuromuscular, pero nos empezamos a dar cuenta que incluso con bloqueo neuromuscular
se está generando este fenómeno. Por lo tanto, todos esos factores tenemos que tenerlos en cuenta, todo el contexto de nuestro paciente tenemos que tenerlo en cuenta cuando vamos a ver la gráfica ventilatoria. ¿Ya? Y podemos ver ya esas ondas a lo largo de todo el ciclo, ¿cierto? Que claramente nos estaban indicando que eran las oscilaciones cardíacas las que generaban el gatillaje de esos ciclos no deseados. ¿Ya? Y hasta que finalmente, ¿cierto? Tenemos una frecuencia programada de 16 y una frecuencia respiratoria total de 16 en el ventilador mecánico. Fíjense este otro caso, ¿ya? Mismo contexto, paciente bajo un nivel de sedación bastante profundo, con alto nivel de droga vasoactiva, ¿ya? Fíjense que todos los ciclos están siendo asistidos, ¿ya? Pero vemos una marcada diferencia entre la frecuencia respiratoria total y la frecuencia respiratoria programada. Por lo tanto, empezamos a modificar el umbral de sensibilidad para ver en qué punto cesa, ¿cierto?, este autogatillaje por oscilaciones cardíacas. Vemos que con 4 litros por minuto de umbral aún sigue autogatillando. ¿Ya? Vemos que con 5 litros por minuto ya se empiezan ¿cierto?, a distanciar un poco más estos ciclos. Podemos ver ya que son todos mandatorios, controlados, ¿cierto?, iniciados por tiempo. Y vemos que en ese punto, en ese nivel de umbral, ya la frecuencia respiratoria total, ¿cierto?, es similar a la frecuencia respiratoria programada. Muy importante tener en cuenta el tema de cuando el paciente empieza a despertar, ¿ya? Para evitar que un umbral de sensibilidad inspiratorio nos vayamos al otro extremo y empiece a generar un aumento del trabajo respiratorio, ¿ya? Pero en estos contextos son pacientes bajo nivel de sedación bastante profundo, ¿ya?, cursando un shock séptico, paciente febril, ¿cierto?, paciente que genera estas oscilaciones cardíacas de tal magnitud que es capaz de generar cambios de presión y de flujo bastante importantes. Fíjense en este otro caso, un paciente en modo bilevel, ¿ya?, que está conectado a ECMO veno-venoso, con bloqueo neuromuscular, y nos encontramos con este fenómeno. Fíjense, muchas ventilaciones espontáneas, con frecuencia respiratoria total que nos indica el ventilador de 36, ¿ya?, pero una programada de 12. Por tanto, empezamos obviamente a sospechar del corazón, y fíjate que hicimos un ejercicio y disminuimos a todo el umbral de sensibilidad inspiratorio, y fíjate cómo aumenta la frecuencia respiratoria en el ventilador mecánico, y llegando incluso a mostrar frecuencia respiratoria de 53, 58 por minuto. ¿Ya? Entonces, modificamos el umbral de sensibilidad inspiratorio. Claramente no era el paciente el que estaba gatillando esos ciclos. Vemos con 5 litros por minuto, fíjense cómo se acentúan los cambios de flujo y de presión dentro de todo el ciclo. ¿Ya? Por lo tanto, todos esos ciclos que parecían ser espontáneos eran finalmente gatillados por las oscilaciones cardíacas. ¿Cierto? Fíjense cómo va disminuyendo la frecuencia respiratoria total que nos indica el ventilador mecánico. Y esos son las grandes diferencias de flujo y de presión que es capaz de generar cada oscilación cardíaca. Por lo mismo, hay que sospechar, ¿cierto? Si que tenemos un paciente bajo un nivel de sedación bastante profundo, un paciente incluso con bloqueo neuromuscular, ¿cómo puede ser que esté gatillando el ventilador mecánico? Por lo tanto, tenemos que ir a sospechar si es que es un autogatillaje por oscilaciones cardíacas. ¿Ya? Salvo que evaluemos la curva de volumen, ¿cierto? Algunos de los loops, ¿cierto?, que tengan incorporado volumen para descartar que sea fuga, ¿cierto? Pero obviamente estos no son casos de fuga, de autogatillaje por fuga, ¿ya? Pero siempre es bueno e importante evaluar la curva volumen-tiempo o los loops que tengan asociado volumen para descartar cualquier tipo de fuga y que se esté generando autogatillaje por esa causa. ¿Ya? Acá otro registro del mismo caso, ¿ya?, cuando ya programamos finalmente el umbral de sensibilidad inspiratoria en 6 litros por minuto. Por lo tanto, uno tiene que sospechar cuando un paciente está bajo un nivel de sedación bastante profundo,
incluso con bloqueo, o sea, con bloqueo neuromuscular y generando ciclo asistido. ¿Ya? Porque con bloqueo neuromuscular ni siquiera va a aparecer gatillaje reverso. Entonces, pero muy raro que tenga un paciente presente el ciclo asistido. ¿Ya? Y finalmente, fíjense, eran las oscilaciones cardíacas las que estaban generando el autogatillaje del ventilador mecánico. Ahí podemos ver la frecuencia respiratoria total que nos indica el ventilador mecánico, una vez que fijamos el umbral de sensibilidad inspiratorio al lado de la cama del paciente, ¿cierto? Y la frecuencia respiratoria total programada, que son similares. Entonces, este es un fenómeno que hemos visto mucho, que es el famoso gatillaje reverso, ¿cierto? Que está tan en boga en los últimos años y el cual hemos tenido unos estudios bastante interesantes que aparecieron en el 2020, ¿cierto? Uno que clasificaba los gatillajes reversos de acuerdo a 4 fenotipos, y un gran trabajo de un grupo argentino que también detalló descriptivamente este fenómeno, ¿ya? Como algunas estrategias de manejo. Entonces, como a modo de repaso, ¿cierto? Este es un fenómeno, esta es una contracción diafragmática refleja que respondería al estímulo externo por parte del ventilador mecánico, ¿cierto? ¿Qué pasaría acá? El ventilador mecánico, a través de esta insuflación pasiva, generaría la activación de receptores de estiramiento ubicados a nivel de caja torácica, a nivel pulmonar y a nivel de vía aérea superior, la que a su vez activaría el centro respiratorio, ¿cierto? Provocando esta contracción diafragmática refleja. O sea, básicamente el ventilador mecánico se estaría transformando en un oscilador externo, ¿cierto? Y el centro respiratorio estaría respondiendo a este estímulo, activando la musculatura diafragmática. ¿Cuál es el problema? Que esta contracción diafragmática refleja se produce desfasada, ¿cierto?, del estímulo del ventilador mecánico. Por lo tanto, podemos tener casos en los cuales tengamos un pequeño desfase, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como diferencia de fase, el inicio del ciclo, la diferencia en tiempo entre el inicio del ciclo por parte del paciente, por parte de esta contracción diafragmática refleja, menos, ¿cierto? Versus el inicio del ciclo por parte del ventilador mecánico, ¿ya? Y eso también nos sirve para calcular el ángulo de fase, que un ángulo de fase normal es de 0 grados. ¿Y qué quiere decir esto en términos bien simples? Que inicia al unísono el ciclo del ventilador y la contracción del paciente, ¿ya? Pero ¿qué pasa en el gatillaje reverso? Esto se produce en un desfase, ¿ya? Se produce siempre primero el estímulo por parte del ventilador y después viene la contracción diafragmática refleja por parte del paciente, ¿ya? Entonces, esto está asociado a pacientes con un drive respiratorio disminuido, ¿ya? Pacientes bajo un nivel de sedación bastante profundo, aunque ya se han dado algunas luces de que también podría estar presente en pacientes que están pasando por esta transición de un nivel de sedación más profundo a un poquito más superficial, ¿ya? El grupo argentino lo que demostró es que está presente en el 50% de los casos de pacientes ventilados, pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo en las primeras 72 horas, ¿ya? En el 50%. Ahora, dependiendo de la magnitud de esta contracción diafragmática refleja, se puede prolongar más allá, obviamente, del tiempo de inspiratorio del ventilador mecánico. Por lo tanto, si es de una magnitud importante esta contracción diafragmática refleja y permanece o perdura más allá de una vez que cicló el ventilador mecánico a fase expiratoria, puede generar un doble gatillaje, ¿cierto? Pero asociado a este fenómeno de gatillaje reverso. Por lo tanto, es muy, muy importante saber identificarlo. Es muy difícil, solo basado en las curvas presión, tiempo y flujo-tiempo, ¿cierto? Por lo general, el gol estándar para la evaluación es a través de medición de presión esofágica, otra vez también de actividad eléctrica del diafragma, a través de la señal EDI. Pero tenemos algunas estrategias en las cuales nos podrían dar algunas luces si nos estamos enfrentando a un gatillaje reverso, ¿ya? Pero para que vean, en estos últimos años han salido bastantes reportes de casos en relación al impacto que podría tener el gatillaje reverso. ¿En qué ámbito? Por ejemplo, en los conceptos de ventilación mecánica protectora. Podemos ver acá, acá marcado con rojo,
¿cuáles son el volumen corriente, ¿cierto? Presión transpulmonar y presión plató y driving pressure de las ventilaciones mandatorias en este paciente versus en un doble gatillaje o doble ciclado también, como lo van a encontrar en algunos trabajos, producido por gatillaje reverso. Fijémonos en los valores de presión transpulmonar, de volumen corriente, por ejemplo. Pasamos de 7 ml por kilo de peso ideal a 16, presiones transpulmonares de 9 centímetros de agua a 23, presiones meseta plató de 30 a 36 y presiones de distensión de vía aérea de 10 a 28 centímetros de agua. O sea, por lo tanto, estamos muy por sobre el concepto de ventilación mecánica protectora. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hablábamos. Acá tenemos un doble gatillaje, ¿cierto? Pero doble ciclado, pero asociado a un gatillaje reverso. Curva de presión tiempo arriba, ¿cierto? La primera, la segunda curva de flujo tiempo, y la última la curva de presión esofágica. Podemos ver estas siglas DP, ¿cierto? Que nos indican la diferencia de fase. Acá tenemos un área sombreada en celeste, ¿cierto? Y nos indica acá el inicio del ciclo por parte del ventilador mecánico, ¿cierto? No vemos ninguna inflexión negativa. Y si vamos a la curva de presión esofágica, ¿cierto? Tampoco vemos ningún tipo de actividad. Pero en este punto, ¿cierto? Ya empieza a producirse una disminución de presión esofágica, ¿ya? Y vemos que su punto inferior, su punto máximo de inflexión, se logra una vez que ya cicló el ventilador mecánico a fase expiratoria. Por lo tanto, es fácilmente capaz de vencer el umbral de sensibilidad inspiratoria y el ventilador mecánico automáticamente le entrega otro ciclo, ¿ya? ¿Cuál es el problema de esto? Que no tenemos fase expiratoria, por lo tanto, prácticamente se duplica el volumen corriente que le estamos entregando al paciente, ¿ya? Pero fíjense que en el segundo ciclo no tenemos ningún tipo de doble gatillaje. ¿Ya? También se presenta por lo general en ciertas relaciones. La relación más común son 1:1 y 1:2. ¿Qué quiere decir una relación 1:1? Que por cada ciclo que insufla los pulmones el ventilador mecánico, se genera un gatillaje reverso. ¿Ya? Este caso es una relación 1:2. ¿Ya? Si tuviéramos el resto del trazado, podríamos ver que después de este segundo ciclo viene otro ciclo con gatillaje reverso. Por lo tanto, como es una contracción diafragmática, refleja secundaria esta insuflación pasiva por parte del ventilador mecánico, vamos a tener que siempre iniciar por el ventilador mecánico, siempre el inicio lo da el ventilador mecánico, ¿ya? Fíjate que también esto no es solo de pacientes con distrés, que es lo que más está publicado en cuanto a gatillaje reverso, sino que también está presente en pacientes con muerte cerebral, ¿ya? Un paciente también no es solo asociado a distrés, también pacientes con patologías que no estén relacionadas con el sistema respiratorio. ¿Ya? Este es el trabajo del grupo argentino que les comentaba. Otro dato interesante, ellos describieron que el 97% de los gatillajes reversos no estaban asociados a doble gatillaje, ¿ya? Sino que, ¿cierto?, se producía la contracción diafragmática refleja, pero esta no era capaz de generar doble gatillaje. Esa era la forma más frecuente de presentación que ellos encontraron en este estudio observacional, ¿ya? Y los factores que encontraron estar asociados, un volumen corriente bajo, ¿ya? Y también los niveles de fentanil. No, son los dos factores que demostraron estar asociados a ser predictivos de gatillaje reverso. Ya, como les digo, también ellos objetivaron que estaba presente en el 50% de los casos en las primeras 72 horas de iniciar la ventilación mecánica. ¿Y qué encontraron ellos también en cuanto a tratamiento y a manejo de este tipo de alteración? Ya vamos a ver ahí como algunos datos, alguna estrategia de cómo identificarla, que cuando se presentaba sin doble gatillaje, ¿ya? O breath staking también, que le dicen como apilamiento de respiraciones, al disminuir la frecuencia en 5 puntos, ¿ya? Por minuto, por 3 veces, dieron una reducción significativa del gatillaje reverso. Las estrategias más frecuentes reportadas han sido modificación de frecuencia respiratoria. En algunos trabajos el aumento de la frecuencia respiratoria ha demostrado disminuir significativamente la frecuencia de gatillaje reverso, pero en otros casos el aumento del volumen corriente de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal ha demostrado resolverlo. Y no es solo eso lo que genera el gatillaje reverso, fíjense acá que genera sobredistensión de las zonas pulmonares dependientes. Entonces, esta contracción diafragmática refleja lo que hace redistribuir el gas alveolar
y sobredistiende zonas dependientes pulmonares, ¿ya? Y las puede llegar a sobredistender de tal magnitud que genera concepto equivalente como si estuviéramos ventilando a ese paciente con 15 ml por kilo de peso ideal, ¿ya? En este trabajo por el grupo de Yoshida. Entonces, fíjate acá que tenemos muchos ciclos en un caso paciente con gatillaje reverso, todos iniciados por el ventilador mecánico, aproximadamente en este punto, ¿cierto? Lo inicia el ventilador mecánico, pero en este punto inicia el paciente esta contracción diafragmática refleja y persiste hasta que cicló el ventilador mecánico a fase expiratoria, ¿ya? De acuerdo a los fenotipos, los 4 fenotipos se podría caracterizar como un fenotipo intermedio o tardío este caso, ¿ya? Fíjense en este caso también, tenemos acá en las líneas rojas todos los ciclos iniciados por el ventilador mecánico, ¿ya? En la línea punteada en negro el comienzo por parte del paciente, tenemos acá la diferencia, que es la diferencia de fase, ya aproximadamente, ¿cierto? Acá en flecha roja está indicado el cambio de flujo que genera esta contracción, ¿cierto? Y en blanco el cambio de presión que genera esta contracción diafragmática refleja, ¿ya? Y en blanco aproximadamente el punto en el cual termina la fase de contracción diafragmática refleja. Pero fíjate que con este paciente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo podemos diagnosticar si tenemos solo las curvas? Apliquemos una pausa expiratoria. Fíjate que se aplica una pausa expiratoria, cesa el estímulo, la insuflación pasiva por parte del ventilador mecánico, y cuando estamos ante la presencia de un gatillaje reverso, no vemos ningún tipo de actividad en esta pausa expiratoria, ¿ya? Lo que hacíamos también, antes de empezar a utilizar la pausa expiratoria, lo que hacíamos era pasar un par de segundos al paciente a una modalidad espontánea. Obviamente, si no veíamos ningún tipo de actividad, ¿cierto? Podíamos ya entender que estábamos ante la presencia de un gatillaje reverso. Porque, ojo, no solo nos tenemos que quedar con que el inicio del ciclo es por parte del ventilador mecánico, porque podemos tener casos de pacientes con drive aumentados en los cuales el inicio también sea por parte del ventilador mecánico, y que podamos estar diciendo paciente con gatillaje reverso solo porque el paciente inicia el primer ciclo o inicia el ciclo, ¿ya? No es así. Pero si aplicamos una pausa expiratoria, fíjate que no hay ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque cesa el estímulo que genera la contracción diafragmática refleja. ¿Y cómo lo pudimos resolver? Aumentamos el volumen corriente de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal y pudimos resolver este fenómeno, ¿ya? Hay veces en los cuales la modificación de frecuencia respiratoria va a ser la estrategia más óptima, y hay algunas veces en las cuales el paciente no va a responder a ninguna de las estrategias descritas, ¿ya? Fíjense en este caso no es de COVID, ya paciente COVID, pero ejemplifica muy bien porque en tiempo real resolvemos este gatillaje reverso. Fíjate los cambios de presión y de flujo que genera. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es empezar a aumentar la presión para aumentar el volumen corriente hasta llegar a un máximo de 6 a 8 ml por kilo de peso ideal, ¿ya? Eso, fíjate que aún tenemos esa presencia de contracción diafragmática refleja, paciente bajo un nivel de sedación profundo, un RAS menos 5, ¿cierto? Podemos ver que se empieza a atenuar en algunos puntos, ¿ya? Pero vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer ahí. Entonces lo aumentamos y lo llevamos a los 8 ml por kilo de peso ideal, ¿ya? Y fíjate que ya a partir del segundo ciclo ya empieza a reducirse cada vez más este fenómeno, del tercero menos, ¿ya? Y vamos a ver que en la siguiente parte del video, fíjate, ya prácticamente no tenemos presencia de esa contracción diafragmática refleja, ¿ya? Muy importante diferenciarla de un aumento del drive respiratorio, ¿ya? Y esto es lo que les mencionaba. Con una maniobra de oclusión tenemos dos casos de doble gatillaje, la letra B, ¿cierto? Y presenta doble gatillaje por gatillaje reverso, se aplica una pausa expiratoria, y obviamente como cesa el estímulo que genera esta contracción diafragmática refleja, no vemos ningún tipo de actividad a nivel de presión esofágica. Pero cuando tenemos este tipo de doble gatillaje, ¿cierto? Por aumento del drive respiratorio, fíjate que si aplicamos una pausa expiratoria, ¿qué va a pasar? Vamos a tener algún tipo de actividad, ¿cierto? Y por lo general, ¿qué hace el ventilador? Cancela la maniobra, ¿ya? Nuevamente acá, fíjense la primera curva, ¿ya?
presión-tiempo, flujo-tiempo, presión esofágica y presión transpulmonar. Se aplica una pausa expiratoria y no tenemos ningún tipo de actividad cuando estamos ante la presencia de gatillaje reverso. Y fíjate que estamos en un patrón. Tenemos ciclo sin gatillaje reverso, con gatillaje reverso, sin, con. Esta es una relación 1:2. Fíjense acá, en tiempo real, paciente con doble gatillaje o doble ciclado, que presenta también una gran limitación del flujo expiratorio por una oclusión parcial de tubo orotraqueal, en el cual aplicamos una pausa expiratoria. Vamos a mirar el siguiente video. Fíjate que aplicamos una pausa expiratoria. Y lo único que vemos es un nivel de autopip importante por la obstrucción, pero fíjate que no vemos ningún tipo de actividad mientras realizamos la maniobra de pausa expiratoria. ¿Por qué? Porque cesamos con el estímulo de esta insuflación pasiva que genera la contracción diafragmática refleja. ¿Ya? Fíjate en este caso, que es cortesía de un exalumno del taller que hacemos sobre asincronía, que lo que estaba generando el gatillaje reverso, ¿cierto? O sea, eran varios dobles gatillajes, igual que en el caso anterior, pero que resuelve con la disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, fíjate que está con doble gatillaje en todos los ciclos, con una frecuencia respiratoria programada de 26 por minuto. Y fíjense lo que hizo acá Roberto. Reduce la frecuencia respiratoria, ¿cierto? Lo que la misma estrategia que utilizó el grupo argentino. Y van a ver que cambia completamente y se reduce y ya no está la presencia de gatillaje reverso. ¿Ya? Vamos a tener que estar al lado de la cama del paciente, vamos a tener que evaluar, ¿cierto? Si es que estamos ante la presencia de gatillaje reverso o no, y evaluar alguna de las estrategias, ¿cierto? Para ver si es que somos capaces de resolverla. Pero es muy, muy complejo de manejar y de identificar. Y por último, la sincronía de flujo insuficiente que ha asociado a un drive respiratorio aumentado, ¿ya? Que fíjense que de esto tengo bastantes casos. Y podemos ver que acá podemos ver una gran disminución de presión, ¿cierto? Despresurización del sistema producto del trabajo respiratorio del paciente, niveles de P01 bastante altos, fíjense, menos 7,9 centímetros de agua, ¿ya? Esto es muy, muy frecuente y tenemos que estar muy atentos para pesquisar este tipo de asincronías, porque mientras más tiempo pase el paciente con este aumento del tract respiratorio y además desadaptado al ventilador mecánico, ¿cierto? Lo más probable es que retrocedamos bastante en el destete del ventilador mecánico de este paciente. Vamos a ver este otro caso. Fíjense, a primera esto puede parecer un caso de gatillaje reverso. Aparentemente los ciclos son iniciados por el ventilador mecánico, ¿cierto? Pero fíjense que cuando aplicamos, vamos a retroceder un poco, fíjense, los ciclos son todos controlados, iniciados por el ventilador mecánico, podríamos sospechar, alguien podría sospechar automáticamente, no, esto es gatillaje reverso, pero fíjate que cuando aplicamos la pausa expiratoria, tuvimos esfuerzo por parte del paciente y obviamente el ventilador nos canceló la maniobra. Por lo tanto, nunca nos confiemos de que porque solamente el ventilador inicia los ciclos es gatillaje reverso. Tenemos que tener en cuenta el contexto del paciente. Y fíjense que cuando aplicamos la pausa expiratoria tuvimos un tipo de actividad. En este caso, un paciente con un drive aumentado. Un drive respiratorio aumentado. ¿Ya? Pero claramente se podría haber confundido con un gatillaje reverso. Por eso siempre tenemos que evaluar muy detalladamente al paciente. Fíjate que cuando fuimos aumentando la presión para lograr volúmenes corrientes cercanos a 8 ml por kilo de peso ideal, empezó a atenuarse esta contracción diafragmática refleja. Perdón, este aumento del drive respiratorio. ¿Ya? Porque es un problema de drive respiratorio, en este caso. ¿Ya? No de gatillaje reverso. También, fíjense, estas despresurizaciones generadas por el aumento del trabajo respiratorio del paciente, ¿ya? De diferentes magnitudes, claramente. Y cuando evaluamos, ¿cierto?,
con maniobras de P01 también, una buena forma también de ir cada vez recabando más información en relación al contexto de nuestro paciente. Nos vemos con valores de P01 bastante aumentados. ¿Ya? Pero fíjate, cuando ya le empezamos a optimizar en los parámetros del ventilador mecánico, este paciente empieza a mejorar su interacción con el ventilador mecánico. ¿Ya? Paciente que ya está incómodo, que está despertando de la sedación profunda, que está controlado por volumen, lo más probable es que va a empezar en algún punto, ¿cierto? Cuando ya se empieza a superficializar un poquito más, con asincronías de flujo insuficiente. Por lo tanto, hay que estar muy atento para modificar el modo ventilatorio u optimizar, ¿cierto?, los parámetros del ventilador mecánico. Vamos a ver una vez más acá. ¿Ya? Fíjense estos cambios de presión bastante importantes. Antiguamente, cuando se comparaban, ¿cierto?, los modos ventilatorios en volumen versus presión control, cuando se utilizaban volúmenes corrientes altos, 10, 12 ml por kilo decibel, los trabajos demostraban que no había tanto impacto en el trabajo respiratorio, el producto presión-tiempo, ¿cierto?, en cuanto al trabajo que se le imponía al paciente. Pero ya cuando se empezó a trabajar con volúmenes corrientes dentro del concepto de ventilación mecánica protectora, empezaron a aparecer bastante de estas asincronías. Por lo tanto, es muy importante estar atentos, ¿ya?, para ser capaces de pesquisar adecuadamente a qué sincronía nos estamos enfrentando y poder también determinar cuál es la causa. Pero para eso no solo nos tenemos que quedar con la gráfica, como les menciono, nos tenemos que quedar con el contexto general del paciente, ¿ya? Para ver si es que estamos a tiempo para resolver esta sincronía o si ya llegamos demasiado tarde, ¿cierto? Y es necesario optimizar el nivel de sedación. Y tampoco hay que ver la optimización del nivel de sedación como una derrota, de que no se pudo adaptar el ventilador mecánico, ¿cierto?, al paciente, sino que hay veces en los cuales la patología, la condición del paciente no está alineada, ¿cierto?, para que nosotros podamos progresar con la desconexión. Y en ese caso, la pesquisa de este tipo de alteraciones claramente va a indicar que el paciente se le necesita optimizar la sedación, ¿ya? No hay que verlo como una derrota, sino que pesquisar adecuadamente la sincronía que nos estamos enfrentando, ¿cierto?, determinar la causa y tratar de manejarla. Entonces, ya para ir finalizando, quiero recomendar tenemos estas páginas para que ustedes puedan acceder y puedan ver varios casos que tenemos de asincronía paciente ventilador. Tenemos varias discusiones, también tenemos una página también en Facebook con el mismo nombre, ¿ya? Subimos varias clases, subimos harto material, varios casos clínicos, para que todos, ¿cierto?, vayamos afinando, ¿cierto?, un poquito el manejo y la identificación, y podamos así optimizar la adecuada interacción entre el ventilador mecánico y el paciente, ya que es el objetivo final de esta presentación. ¿Ya? Esta es la página, ¿ya? Para que se unan las personas interesadas, y este es mi contacto. Feliz de responder cualquier pregunta relacionada al tema, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente al comité organizador, muchas gracias nuevamente por la invitación, y les quería compartir estos casos que han sido bastante interesantes en este contexto de paciente COVID que nos hemos encontrado con frecuencia, ¿cierto? Que son los gatillajes reversos, que son la sincronía de flujo insuficiente, y que han sido los autogatillajes por oscilaciones cardíacas. Así que no sé si tendrán alguna pregunta. Muchas gracias, Iván, por los ejemplos que diste, la charla bien completa. Y sí, hubo preguntas de la audiencia, y
Tal vez las podríamos ir contestando de inmediato. La primera, Alejandra preguntaba si es que se recomienda el uso de la presión esofágica. ¿Qué se necesita? O tal vez una pregunta más dirigida, ¿en qué contexto es más válido o no realizarla? Y si es que hay alguna manera de reemplazarla de alguna manera clínica que tú puedas proponer. O sea, es complejo, es complejo. Y yo creo que el doctor Mujeo también eh, va a poder opinar al respecto, obviamente, pero es muy complejo tener a todos los pacientes ventilados monitorizados con balón esofágico. O sea, es algo que es poco realista en la práctica clínica diaria, ¿ya? Eh, por eso han surgido estrategias o diferentes pasos que nosotros, que diferentes clínicos han empezado a establecer para suplir de cierta manera este tipo de monitorización, que es el gold estándar, ¿cierto? Porque si tuviésemos, imagínate, todos los pacientes ventilados y monitorizados con actividad eléctrica mediante NAVA, que tuviésemos a todos los pacientes con balón esofágico, sería pero espectacular, porque detectaríamos o sea, mucho más fácil todo este tipo de alteraciones. Pero hay herramientas también y hay eh, cositas que nos pueden orientar a eso. Primero, como les digo y les refuerzo, tenemos que saber muy bien el contexto del paciente al cual nos estamos enfrentando, conocer los fármacos, el impacto de los fármacos que se le están administrando al paciente, tener muy claro el nivel de sedación, utilizar estrategias, sobre todo para el gatillaje reverso, muy clave, obviamente, tener en cuenta el nivel de sedación del paciente. Tenemos que entender que es un fenómeno reflejo, un gatillaje reflejo, por lo tanto, siempre va a estar iniciado por el ventilador mecánico, como les mencionaba, se comporta como este oscilador externo, pero cuando yo suprimo ese estímulo, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, aplico una pausa expiratoria y no veo ningún tipo de actividad, eso ya me podría dar la señal de que estoy enfrentándome a un gatillaje reverso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no fuese el caso de un gatillaje reverso y lo estuviese confundiendo, por ejemplo, porque en la misma curva, la misma forma, cuando tengo una sincronía por ciclado prematuro, por ejemplo, es la misma forma que cuando tengo un gatillaje reverso, por ejemplo, de fenotipo intermedio y que no genera doble gatillaje. Es prácticamente la misma forma de la curva, salvo que el gatillaje reverso una el ciclo reinicia el ventilador mecánico y se aplica una pausa expiratoria, lo más probable es que no dé ningún tipo de actividad porque estamos suprimiendo ese estímulo, ¿cierto? Que da inicio a esta contracción diafragmática refleja. Por lo tanto, yo creo que hay estrategias para resolver, o sea, para identificar este tipo de alteraciones sin tener que recurrir a metodologías un poco más invasivas que claramente no lo vamos a poder utilizar a diario en los pacientes. Si lo podemos utilizar sería espectacular, pero tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. ¿Ya? Y esa es a nosotros también nos ha resultado bastante bien el hecho de diagnosticar estos gatillajes reversos teniendo en cuenta esos pasos. ¿Ya? Lo complejo es resolverlo también. Iván, aquí también preguntan si en modos espontáneos, como si CPAP, presión de soporte, cómo manejar el esfuerzo inefectivo, si es que es necesario bajar la presión de soporte o tratar de optimizar el gatillo. ¿Qué recomendaciones tienes con la sincronía por esfuerzo inefectivo? Sí, depende, porque tenemos que determinar cuál es la causa. Tenemos varias causas asociadas a los esfuerzos efectivos. Tenemos desde un umbral de sensibilidad inspiratoria muy alto para el paciente, ¿cierto? Tenemos el nivel de sedación, que obviamente el paciente le optimiza el nivel de sedación y nosotros nos quedamos con un determinado umbral de sensibilidad inspiratorio y obviamente como está el paciente más dormido, su contracción muscular diafragmática no va a ser de la misma magnitud que cuando está un poco más despierto, por lo tanto tenemos que estar al lado de la cama del paciente para evaluar ese nivel de umbral de sensibilidad inspiratoria. Y también algo que es bastante desconocido, pero que el nivel de soporte que nosotros le entregamos al paciente también puede generar esfuerzo inefectivo. ¿Ya? Hay estudios muy, muy, muy antiguos que ya han demostrado que el nivel de presión de soporte más CPAP, los trabajos de Tillet,
¿cierto? Que demostraron que un nivel de presión de soporte óptimo es aquel nivel, ¿cierto? Que no te genera esfuerzos inefectivos como límite superior y que como como límite superior no te genera trabajo respiratorio, pero que como límite inferior no te genera esfuerzo inefectivo. ¿Por qué? Porque el aumento del nivel de soporte en un paciente, y sobre todo un paciente, por ejemplo, obstructivo, que en los cuales estaba descrito que era efectiva esta reducción del nivel de soporte, es que te aumenta obviamente el volumen corriente. Te aumenta el volumen corriente en esos pacientes, te aumenta también obviamente el tiempo inspiratorio en desmedro del tiempo expiratorio, y se demostró que estos pacientes, el nivel de PIB intrínseco dinámico era mucho mayor en los ciclos que precedían a los esfuerzos inefectivos al compararlos con los ciclos que precedían a los esfuerzos efectivos. Por lo tanto, en esos pacientes, más que seguir subiendo el nivel de soporte, lo que hay que hacer es disminuir el nivel de soporte. ¿Hasta cuándo? Hasta que empecemos a ver que esos ciclos que antes eran inefectivos, ahora son efectivos. Y creo que ahí coloqué un ejemplo en la charla anterior con respecto a eso, a los esfuerzos inefectivos y al exceso de nivel de soporte que le estamos entregando. Además, recuerda que si es que empezamos a aumentar y aumentar el nivel de soporte, estamos deprimiendo cada vez más el drive respiratorio. De acuerdo. Entonces, ¿alguna pregunta, doctor Bugeo? finalmente Sí. se utiliza Sí, yo ese... un comentario, Iván. Oye, gracias por lo que los estudios de Tillet no son tan antiguos, son del 2006, 2008. ¿Ah? No nos matí, nos mató con eso. No, era solo para ejemplificar que ya hace mucho tiempo que está descrito. No es tanto tiempo, no es tanto tiempo. Ya. Una última pregunta aquí, Iván. En general, estas asincronías se pueden identificar, tú nos exponías en volumen control principalmente, así que en presión control también es posible identificarlas. En todos los modos, está en todos los modos, lo que se le ocurra está. Ahí mostré en casos de autogatiaje Nivel incluso. cardíaca en binivelado, ¿no? Están en todos los modos, solo que claramente la sincronía de flujo insuficiente va a estar en modo controlado por volumen, pero el autogatillaje va a estar en todos los esfuerzos inefectivos, el ciclado prematuro, en todos los modos ventilatorios. Por eso es muy importante, como les digo, si cuando hacen la pregunta de qué se necesita para identificar bien la sincronía, la mayoría de la gente piensa que uno les va a decir, tenéis que saber ver bien la gráfica. De todo lo contrario, yo les digo, tienen que entender muy bien el contexto fisiopatológico del paciente. Y después, la gráfica es el complemento. La gráfica es como el torpeo. La gráfica es lo que te está contando el paciente, lo que le está pasando al paciente. ¿Ya? Es como lo que escribe el paciente. Pero si no sabemos lo que le está pasando, nos vamos a frustrar solamente viendo la gráfica. Perfecto. Iván, ya para ir cerrando con las preguntas, ¿alguna diferencia que se haya reportado por ejemplo, con gatillo reverso en posición supina versus prono? ¿Algo que hayas visto, algo que hayas leído? Sí, que puede ser distinto. En la pregunta orientada hacia la posición de la cúpula diafragmática eventualmente. No, hasta el momento Yo no lo he visto, no sé. no hay ningún estudio, ningún reporte de casos que señale asociación, por ejemplo, entre prono y gatillaje reverso. La verdad que es un tema que está en estudio y que ahí, bueno, el doctor Buqueo con el grupo de la Católica, con Felipe Damiani, ¿cierto? Han trabajado y han empezado a estudiar todo eso y nos han empezado a dar información bastante relevante en cuanto a este fenómeno, ya que es bastante desconocido. Recién en el 2013 el grupo de Apuminiaki empezó a describir el tema del gatillaje reverso y que fue por una casualidad que se encontraron con eso en el estudio y lo empezaron a describir. Y recién en el año ya 2018-2019 se empezaron a reportar casos de cuál era el impacto a niveles de presión pulmonar, de distribución de gas alveolar, que generaba este fenómeno en los diferentes tipos de estrategias de manejo. Incluso la patogenia no estaba del todo clara, ¿ya? Además que como es algo secundario, ¿cierto?, a esta insuflación pasiva, como es una contracción diafragmática refleja, no creo que tenga tanto, habría que estudiarlo, pero
No sé si tendrá relevancia el cambio de posición a prono. Nosotros hemos visto gatillaje reverso también en pacientes prono, mucho gatillaje reverso. Muchas gracias, Iván. Bueno, han ido apareciendo preguntas. Recuerden de que estas preguntas pueden darse también al final de la charla por si queda alguna duda. Y para seguir con las actividades de esta tarde, vamos a darle la bienvenida nuevamente al profesor Guillermo Bugeo, del Departamento de Medicina Intensiva de la Universidad Católica, quien nos va a deleitar con lo que hemos aprendido de la ventilación mecánica en COVID-19. ¿Hemos aprendido cosas nuevas, doctor Bugeo? ¿Sí, no? Sí, sí. No. No, yo no tanto de la ventilación, hemos aprendido de una nueva Ya. enfermedad. Eso es que antes no teníamos. Todo suyo, doctor En Bugeo. fin, vamos a tratar de próximos 30 minutos, a ver, aquí, hablar de estos temas. Oye, antes de la ventilación, los mecanismos de Billy, del daño inducido por la ventilación mecánica, cosa de la cual no estoy muy seguro que hoy en día sea prevalente o tan prevalente como en el pasado, como hace 20 años, incluso con la gripe porcina. Y vamos a hablar algo de fisiología, algo de lo que sabemos ahora del concepto de paciente crítico crónico, que ha sido muy prevalente en esta enfermedad, y dos notas sobre el destete y la toma de decisiones. En el fondo, tratar de contestar aquí algunas cosas. Yo creo que ventilamos bien. Lo que no hacemos muy bien es el despertar. Y estamos un poco temerosos y eso es causa de repente de que nosotros prolonguemos muchas veces la ventilación mecánica. Esto es lo que hace la diferencia entre que los pacientes salgan y no salgan, porque estamos todos ventilando bastante bien. Sin embargo, todos nos preocupamos mucho de esto del daño inducido por la ventilación mecánica y le ponemos un acento muy potente a lo que es la ventilación protectora. Y estrictamente hay que recordarse que el estudio de ventilación protectora del año 2000, los pacientes mal ventilados estrictamente con ventilación injuriosa sobrevivían el 70%. Claro, se moría el 40% y con ventilación protectora bajaste a 30%, pero la mayoría de los pacientes siguen saliendo. Y para recalcar, el daño inducido por ventilación mecánica es un fenómeno básicamente de origen mecánico que tiene una repercusión biológica aumentando el fenómeno inflamatorio y que es súper difícil de contextualizar o de pesquisar en la clínica, porque te llega el paciente ya con una falla respiratoria. ¿Cuánto eso tiene relación con una mala ventilación versus una sobrehidratación versus no dar los antibióticos adecuados, etcétera? Esto es lo que sabemos. Este es un pulmón sano que se ventila con altas presiones y produce un edema pulmonar de origen no cardiogénico. Eso es lo que describimos en el DIS-3. Ahora, lean un poco esto. ¿Cuáles son los principales mecanismos responsables del daño inducido por ventilación mecánica? Y todo esto que he puesto aquí son cosas que pudieran ser correctas. La evidencia más potente es el volumen corriente elevado. Hay estudios randomizados, multicéntricos, en DIS-3, pulmón sano, ambiente quirúrgico, donante de órganos, así que esa es la mejor evidencia. Las presiones, no tenemos gran evidencia, sino estudios observacionales, pero nadie ha hecho, vamos a ventilar con tal presión, tanto más alta, tanto más baja. Yo creo que importa, pero no tenemos una evidencia muy potente. La apertura y cierre, nada. Usted ponga 5 o 8 centímetros de agua y evita este problema. No es un elemento fundamental. La liberación de citoquinas es el efecto del daño inducido por la ventilación mecánica, porque aumenta el fenómeno inflamatorio, pero no es la causa es lo anteriores. Y todo esto que es bien bonito, el poder, en fin, es algo en lo que estamos estudiando, la potencia mecánica, de manera que lo clave es esto, el strain patológico del parénquima, y eso es algo que podemos verlo en estos pacientes y que tiene relación con el volumen corriente, con el driving de presión transpulmonar. Para esto nos sirve la presión esofágica y que va a producir finalmente lo que es
el estiramiento. Estos son los mecanismos físicos que van a producir el daño inducido a ventilación mecánica. Y esto hay que multiplicarlo por el tiempo. Eso es la frecuencia respiratoria y es lo que nos da la potencia. Pero de eso todavía no tenemos datos muy potentes. Y el strain, aquí tenemos dos imágenes de un pulmón en capacidad residual funcional con el colágeno, la proteína, el colágeno que está retraído y posteriormente distendido, y esto va a distender también las células que están alineadas con la matriz y se va a producir la liberación de citoquina. De manera que este fenómeno mecánico, el strain, se define como la deformación en relación al tamaño basal. Y el tamaño basal, en el caso del pulmón, no es una estructura unidimensional, sino que es tridimensional, es un volumen, pasa a ser el volumen de final de expiración, que es la capacidad residual funcional. Entonces, la deformación del parénquima es cuánto volumen o cuánta presión transpulmonar le aplico y cuánto pulmón tengo disponible. Y en la falla respiratoria tenemos el peor de los escenarios. Tenemos una disminución de la capacidad residual funcional y muchas veces aplicábamos volúmenes corrientes suprafisiológicos. Yo creo que eso ya no lo hacemos, pero aún así tenemos una base en términos del pulmón que lo hace más susceptible al daño inducido en ventilación mecánica. Entonces, esto era lo que veíamos clásicamente, estos mecanismos en un pulmón que además tiene una base anatómica, vale decir, a mismo volumen corriente yo daño más un pulmón dañado que un pulmón sano. Y esto explica por qué en el pasado también a los pacientes en anestesia aplicábamos volúmenes corrientes de 600, 800 hasta 1 litro y no había nada macro que uno pudiera pesquisar de daño. Es porque eran pulmones sanos, por lo tanto toleran bastante mejor los volúmenes patológicos. Y aquí esto es una serie de fallas respiratorias de diferente etiología, en que le estamos aplicando un volumen corriente de 500 ml y que tenemos diferentes capacidades residuales funcionales. Por lo tanto, el strain, en este caso, si tenemos una buena capacidad residual funcional, va a ser bajo. Y probablemente el VILI, el daño inducido por la ventilación, no sea tan potente como lo es en un paciente como este de la derecha, que tiene una capacidad residual funcional mínima. Por lo tanto, el strain es muy potente al mismo nivel de volumen corriente. Entonces, estos de la derecha tienen mayor posibilidad de ser dañados por nuestra ventilación. Pero tenemos que reconocer que estos son más bien casos excepcionales, excepto ahora. Ahora que estamos viendo también muchos pacientes que tienen, estos pacientes con COVID, que tienen un gran compromiso pulmonar, particularmente aquellos que pasan la primera semana, segunda semana de soporte ventilatorio y que empezamos a ver fenómenos organizativos. Entonces, eventualmente, estos pacientes pueden ser más susceptibles al daño inducido por la ventilación, pero no me parece que sea el factor principal, porque en general estamos ventilando bien. Creo que lo hacemos razonablemente bien. Entonces, tenemos este primer mecanismo. Veamos ahora algo de fisiología. Y esto es algo que nos llegó precozmente, cuando todavía no comenzamos. Aquí en la primera ola están los primeros casos, fines de marzo, comienzos de abril. Y nos llegaron estos artículos de que la hipoxemia, de que había mucha hipoxemia en relación a la mecánica pulmonar, la distensibilidad. No tenían tanto compromiso de distensibilidad y se promovió esto de intubación precoz. Yo creo que eso es algo que hemos aprendido cuándo intubar. Yo creo que por lo menos nos hemos preguntado en qué momento debemos intubar y ya no intubamos solamente por la oxigenación, sino que nos concentramos en otros elementos más, en el trabajo ventilatorio, en el estado del paciente, en la frecuencia cardíaca, etcétera. Y esto nos movió a preguntarnos, ¿es distrés o no es distrés? Entonces aquí una segunda pregunta. Y todos
sobre la falla respiratoria en relación al COVID. ¿Es distrés? ¿No es distrés? ¿Requerimos más información? Citoquinas, por ejemplo, o evaluar la función cardíaco. La verdad es que esta me parece una discusión un poco secundaria, porque el distrés nos ha servido para aprender a ventilar, pero aparte de eso, nada más. Lo que tenemos son patologías distintas. Y tenga o no tenga el paciente un distrés o cumpla criterios de distrés, lo vamos a ventilar igual, con bajo volumen corriente, PIP de acuerdo a la distensibilidad, etc. Entonces, a poco andar, empezamos a conocer, esto son cosas específicas del COVID, que hay una gran injuria endotelial, que hay una tendencia a la trombosis, y por eso estos pacientes, como nunca antes, hemos visto dímeros D en decenas de miles y la incidencia de embolía pulmonar, muchas veces algunos grupos están anticoagulando sin ir a CT básicamente con el dímero D, sobre 5.000 anticoagulados. Y lo otro también es que hay angiogénesis, esto es remodelación a nivel pulmonar, esto es la organización. Entonces, esta es una enfermedad nueva, distinta, que no estábamos acostumbrados, ciertamente no la habíamos visto, y a poco andar empezamos a investigar 1000 lugares donde atacar el virus, evitar la replicación, pero hay otro elemento también que es que este ataque genera una respuesta inflamatoria, y eso fue lo que también se intentó con éxito, creo yo, en este estudio, que es el primero que salió, que tuvo un tremendo impacto. Este estudio nos muestra en más de 6.000 pacientes. Fíjense que era un estudio que tiene varias entradas, el recovery, pero aquí se evaluó el uso de dexametasona versus el manejo habitual, y son, por cada paciente con dexametasona hay 2 con manejo habitual, y las diferencias son extraordinarias, una disminución de mortalidad tremenda en todo el grupo, pero este es más específico en los pacientes que requieren oxígeno y particularmente ventilación mecánica. Fíjese usted en los pacientes ventilados, 1000 pacientes, la misma reducción que la disminución del volumen corriente de 8 a cml, vale decir de 40 a 30%. De manera que hoy en día el paciente que llega a la urgencia con una neumonía requiriendo oxígeno o alguna otra modalidad de soporte ventilatorio, debemos usar la dexametasona. Y este estudio, estábamos todos esperando algo que apareciera y tuvo un impacto tremendo. Estos son datos recientes en que ustedes ven cómo el uso de esteroides de un 30% una vez que empezó a circular en las redes que los corticoides servían, está en sobre el 90% de los pacientes que cumplen estos criterios de necesidad de oxígeno o ventilación mecánica. Estos son datos australianos. Y afortunadamente ha habido una coincidencia con otro estudio, hay un estudio brasileño, hay una serie de otros estudios más pequeños que muestran que en esta población los corticoides realmente tienen un impacto. El problema es que esta es una dosis fija. El estudio recovery está bien para todos, pero es probable que haya algunos pacientes que requieran algunas dosis adicionales. Y esto es un tema que todavía no nos ponemos de acuerdo, que para los pacientes puntuales que después del 10º día, después de las 2 semanas de ventilador, estamos aún con trastorno de oxigenación, en que se ve más organización en las imágenes, eventualmente tenemos que plantear el uso de bolos más altos de esteroides, metilprednisolona, en fin, hay diferentes esquemas. Aquí hay un muy buen comentario clínico sobre la organización y que obviamente tiene el lado oscuro. Si esto fuera como dar un polivitamínico, yo le daría a todos los pacientes, pero desgraciadamente los esteroides tienen un problema que es la infección asociada, y estamos viendo como nunca todo tipo de gérmenes gram negativos, pseudomonas, estenotrofomona,
hongos, lo cual obviamente nos obliga a ser bastante cuidadosos en la indicación de estos bolos que sin duda tienen un impacto en esta enfermedad. Requiere muchas veces tener cultivos negativos o que si está colonizado el paciente no esté con una infección activa. Pero yo creo que ese es un tema súper importante, que es lo que nos puede ayudar a rescatar a algunos pacientes que están más de 2 o 3 semanas en el ventilador. Creo en el recovery, pero a veces es insuficiente. Ahora salió esta otra editorial, los dos fenotipos. También otra aquí, profesor Gattinoni, que lo conocemos largos años, aquí hizo una trampa. Esto no son dos pacientes, este es un paciente en función del tiempo. Y no puede ser un paciente tener dos fenotipos. Estrictamente pudiera ser, digamos, un paciente que antes era gordito, se opera y después queda flaco, claro, cambia el fenotipo. Pero aquí que cambie en 2 semanas es como un poco dudoso. Yo creo que esto es la evolución de la enfermedad. Esto es la imagen de un paciente que llega en la primera semana y que ustedes ven gran exudación, tercera semana, organización, y ven este empedrado loco, el crazy paving, que nos habla de organización. Estos son los pacientes, este es de la época pre-recovery, ustedes ven, ahí recibió por primera vez el paciente solumedrol y tuvo una recuperación espectacular. Ojalá viéramos esto en todos los pacientes, ciertamente no es así. Pero esto nos aclara un poco la evolución de esta enfermedad. Yo creo que esto tenemos que conocerlo todo, que esta enfermedad tiene sus tiempos. La primera semana de inflamación, hipoxemia, aumento del trabajo, hacia la tercera semana, organización, y ahí debemos plantear esto de los bolos de esteroides. Y la evolución va a depender de lo que veamos, qué es lo que ha pasado. Por eso cuando yo les hablo cuáles son las manifestaciones clínicas, es súper difícil evaluarlo, va a depender de las complicaciones que vayamos teniendo del tratamiento, qué tan eficiente, si hemos cometido errores, le pusimos un subclavio y producimos un neumotórax, en fin, es difícil evaluar las manifestaciones clínicas de nuestra terapia ventilatoria porque necesariamente van mezcladas con el curso normal de la enfermedad. Pero volvamos a esta situación. Estas son las temporalidades y las situaciones en cada tiempo son distintas. Nosotros evaluamos, por ejemplo, el impacto de la frecuencia respiratoria para tratar de disminuir el factor mecánico en el periodo agudo y vimos un grupo relativamente heterogéneo. Aquí hay una gran cantidad de gente que está trabajando en este protocolo que lo estamos realizando en conjunto con el Hospital Barros Luco. Y fíjense usted, es un grupo bastante homogéneo, en que se está con una ventilación protectora entre 6 y 7 ml por kilo, PIP alrededor de 8, compliance de 40, es un grupo que está bien ventilado, pero aún así algunos de estos pacientes evolucionan hacia esta segunda etapa. En esta primera etapa, aquí funciona muy bien la ventilación tradicional, el prono, por ejemplo. Esta es una paciente que nos llegó en mayo y que tenía estas características y ingresó a este estudio y ustedes la ven aquí como el impacto del prono. Arriba ustedes ven la imagen en supino, a la izquierda la imagen de perfusión, a la derecha de ventilación, que no están muy bien alineadas, pero sin embargo cuando ven la posición prono abajo, ustedes ven que la ventilación y la perfusión se alinean perfectamente. Aquí el máximo del beneficio del prono, del bloqueo neuromuscular. Y somos nosotros bastante promotores de la posición prono en esta etapa, incluso desde hace más de 10 años, y de hecho los primeros pronos tenemos más de 20 años, en verdad, pero hace 10 años que ya lo venimos ocupando en forma rutinaria en nuestros pacientes que tienen una oxigenación más comprometida. Y esto es lo que pasó durante la primera ola. Esta es la situación en nuestro hospital, una estadística que ha llevado la doctora Vera, y que fíjese usted en 180 pacientes que cayeron en ventilador, 70% estuvieron en prono, y ese primer periodo de prono yo creo que estuvo entre 1 y 3 días.
una mediana de 2 días por lo menos en estos pacientes, y con resultados bastante razonables, mortalidades de 30%. Sin embargo, de esta cifra hay algo que les quiero comentar, que es el tiempo en ventilación mecánica y la cantidad de traqueostomía. 25% de traqueostomía es absolutamente inhabitual en los pacientes ventilados. Lo mismo que el tiempo en ventilación mecánica, una mediana de 14 días. Eso quiere decir que más de la mitad tuvo más de 14 días de ventilación mecánica, vale decir, cumple los criterios de paciente crítico crónico, que son pacientes que tienen ciertas connotaciones de debilidad muscular por catabolismo persistente, por tendencia a infecciones, porque los mantenemos invadidos permanentemente, uso de esteroides, y también trastornos cognitivos. De manera que es una población extraordinariamente compleja, y ahí es donde fallamos, y esto no es aquí solamente, ¿no? De manera que vamos a ver inmediatamente datos de otros lugares, que es bastante similar, pero esto es lo más simple. Ventilar en la fase aguda en forma protectora es ventilar con 6 a 8 ml, PIB moderado, y fijarse en 3 metas: oxigenación, ventilación, mecánica, que son los principios básicos: optimizar el intercambio, disminuir el trabajo ventilatorio y no dañar a nuestros pacientes. Entonces, una oxigenación sobre 88 es suficiente, muchas veces sobre 85. No requerimos más. Eso no habla de hipoxia tisular. Recordar que ni la PAFI ni una saturación de 88 nos habla de hipoxia tisular. Un concepto bastante más complejo. pH, cualquier pH sobre 7.2, 7.25, y en términos de mecánica, driving pressure bajo 15, mesetas bajo 30. Estas son las metas. Si esto no se cumple, ahí nosotros consideramos un paciente de alto riesgo y pasamos y somos bien agresivos tanto en el prono como en la sedación profunda y bloqueo neuromuscular. Y tengo mis dudas, pero tengo que poner eventualmente la derivación a un centro ECMO. Tengo mis dudas si realmente el ECMO funciona, pero en fin, está dentro de las pautas en todos lados. Ahora, los datos. Esto es Holanda. Datos bastante potentes, un país, podríamos decir, bastante desarrollado, 500 pacientes, cómo se ventilaron durante los primeros días, bastante similar a los que le mostré. Fíjense el prono, 53%, espectacular, muy bueno. Pero, resultado, mortalidad 35%, días libres de ventilador. Los pacientes que fallecen tienen 0 días libre de ventilador, de manera que este es el verdadero indicador, mejor que el de días en ventilación mecánica. Días libres, 0, quiere decir que el 50% o falleció o estuvo más de 30 días, probablemente ese 15% que está más de 30 días. Datos recientes del Discovery, que es un consorcio norteamericano que acaban de publicar. Fíjense, mortalidad en ventilador 40%, si está además con vasopresores 50%, si está con terapia de reemplazo renal sobre 70%. Y fíjense la estadía promedio, 16 días. Son pacientes que consumen recursos. No voy a hablar de estos datos que muestran un poco la realidad de países que se parecen más a nosotros, como es Brasil. Aquí tenemos centros que están en lugares bastante alejados de la civilización, en el nordeste de Brasil, etc. Mortalidades de 80% en 45%. Es mejor no caer en el ventilador. Claro, si uno llega a Sao Paulo, a Porto Alegre, una medicina más avanzada, pero no es un país extraordinariamente heterogéneo, Brasil. Entonces, ¿qué es mi sugerencia? Y es lo que estoy haciendo cuando asumo los días lunes, es suspender las sedaciones después que veo al paciente 2 a 3 semanas. Ya evito el prono. Me parece que a esta altura, si el paciente está con 110, hay que manejarlo con 110 de PAFI, y el prono lo único que hace
es prolongar el tiempo en sedación profunda. Y hay que hacer el intento por despertarlo. Yo sé que es difícil. ¿Ah? Considerar la traqueostomía en ese entonces, si uno ve que el paciente va a sobrevivir, considerar la traqueostomía, porque no es el paciente en que vamos a decir le saco el tubo o no le saco el tubo. Es mejor hacer pruebas inmediatamente de desconexión y plantear los bolos de esteroides dependiendo de la situación o según el estado de los cultivos. Hay muchos pacientes que caen tardíamente en el ventilador y le echamos la culpa a la cánula de alto flujo, le echamos la culpa que se demoró en intubar. Yo creo que es la evolución natural de la enfermedad. Y esto es lo que vemos. Son pacientes, fíjense usted, este paciente estaba con 5 ml por kilo y su driving era de 20. Y uno de repente tiene que tolerar este tipo de ventilaciones que están al borde de lo que conocemos como estrictamente injuriosa, pero nuevamente les vuelvo a decir, 12 ml por kilo, el 60% sobrevive. No es fácil. Recién les comentaba algunas asincronías, y fíjense, esto es algo frecuente que vemos, pasamos de presión de soporte a presión control sin cambiar los parámetros. Entonces este paciente está en presión de soporte, no ventiló bien, se pasó a presión control. Y me lo encuentro ahí con un doble gatillo que no sé qué es lo que es. Y una cosa súper importante es evaluar la demanda ventilatoria, cómo está la mecánica. Si ustedes tienen al paciente despierto o no sedado profundamente, que el paciente tenga cierta comunicación, cierta reactividad, el centro respiratorio es superior al nivel de conciencia, de manera que uno lo que puede hacer, fíjense, y lo que vamos a hacer aquí, el nivel de pressure control de 8, lo vamos a ir aumentando de manera de satisfacer la necesidad de hambre que tenga ese paciente, sed de aire, perdón, necesidad de hambre, hambre de aire o sed de aire, y ustedes ven que es re fácil evaluar cómo está la demanda ventilatoria y posteriormente empiezan a titular para abajo. Esto no requiere drogas, requiere simplemente de un conocimiento acabado de la fisiología, de la mecánica ventilatoria, de la terapia ventilatoria. Esto es como tener al paciente con como taparle el tubo, que le falte la ventilación. ¿Cómo responde el paciente? Con taquicardia, con hiperadrenergia. ¿Y qué hacen mucho? Le ponen una droga antiadrenérgica. Y que no es el beta bloqueador. Por Dios, hay que ventilar a los pacientes. Y en ocasiones tenemos que tolerar, llegar, ustedes ven, fíjense el caso de la derecha, un paciente que lo tengo ventilando con un PIT de 2, con un driving de 20, que ciertamente no está dentro de los... Yo ojalá pudiera ventilarlo con 15, con 14, con 12, pero tiene un C2 de 95. Entonces tengo que empezar ahí a tratar de equilibrar un poco, porque sé que la hipercapnia puede ser tóxica, pero sé que también que la ventilación también puede hacer daño, y sé que estoy en un zapato chino y tengo que tomar decisiones. Y si el paciente sobrevive a esto, rápidamente hacer una traqueostomía, y en este momento estamos saliendo con el paciente. Pero no es fácil, y yo soy el primero en reconocerlo, y la mejor forma, la herramienta principal es un pisito para sentarse al lado del ventilador, porque por Dios que cuesta muchas veces ganarle a la demanda que tiene el paciente. Y un par de tips en este aspecto: midamos la demanda ventilatoria, cuál es el volumen en minuto, y evitemos que el paciente toleremos hasta 250 ml por kilo por minuto. En una persona de 80 kilos, eso aproximadamente 20 litros. Si pesa 60, no más allá de 15 litros. En fin, esos son los límites que podemos tolerar. Me parece que eso puede ser más importante que un valor de driving pressure o de volumen corriente. Esto es lo que nos enfrentamos. Hay que tomar, nos cuesta muchas veces suspender medidas, nos cuesta decir perdimos a este paciente, pero en ocasiones eso es mejor que el paciente fallezca 2 semanas más tarde cuando no tenga ninguna posibilidad. No le hacemos un favor ni al paciente, ni a la familia, ni al personal, que estamos todos agotados si llevamos un año con esta fruncia. Entonces, tenemos que conocer cuáles son algunos patrones de mal pronóstico. Aquí fíjense que ni siquiera está considerado
el soporte ventilatorio, porque de suyo el paciente está en el ventilador. Pero si después de 2 o 3 semanas el paciente sigue con vasopresores, con hemodiálisis, con plaquetopenia, en fin, todos esos son signos de mal pronóstico que debemos considerar en el contexto clínico del paciente. Pero lo importante aquí es comentarlo esto con la familia y tomar estas decisiones que muchas veces pueden ser tremendamente dolorosas. Sobre sedación, 2 palabras. 1, en la fase aguda usen lo que quieren. Durante estos primeros días, la primera semana, los opioides en general son positivos. Después es complicar. La mejor evidencia que tenemos para la salida del ventilador es no usar infusiones y cortar los sedantes y evaluar la respuesta del paciente. Si el paciente se agita, volvemos atrás y empezamos a chequear nuestra terapia, qué nos falla, a lo mejor ahí apareció una pseudomona, el catéter está infectado, la orina, el paciente está con un tromboembolismo, en fin. No le tengamos miedo a suspender los sedantes. Es la única forma de que podamos ver cuál es la demanda y poder evaluar al paciente. ¿Ah? Y cuidado con las infusiones se quedan pegadas, eso en todos lados ocurre. Y usamos el lorazepam en bolo, la clonidina, hay cantidad de drogas que podemos utilizar, el aldol. Así que creo que estamos en tiempo, hemos hablado un poquito de todo un poco, digamos, los mecanismos de Billy, lo fácil que es ventilar en la fase aguda, pero lo difícil que es ventilar en esta etapa, y probablemente es aquí donde tenemos que tomar las decisiones difíciles muchas veces, que no es fácil, como les dije, no es fácil. Yo con todos los años que tengo, todavía me cuesta muchas veces tomar estas decisiones duras. Finalmente, unos conflictos de interés que yo tengo y probablemente los voy a decir aquí, pero así que todo lo que he dicho en el contexto de lo que creo, digamos. ¿Ah? Trato de no mentir, pero puedo estar equivocado, reconozco que puedo estar equivocado. Nico. Muchas gracias, doctor Bugeo, por este resumen de esta corta historia, esta coyuntura que hemos vivido, como que ha pasado mucho en poco tiempo. Esto no lleva más allá de un año y medio, y creo que ha sido una gran avalancha de ideas nuevas, de conocimientos nuevos, de toma de decisiones. Lo mismo que hablaba usted con respecto a la intubación, que antes teníamos casi criterios bien claros cuando intubar a un paciente, y veo que cada día la decisión de intubar a un paciente siempre es difícil, nunca es como que cada paciente es nuevo, igual que los TAC de tórax. Yo creo que todavía cada vez que hay un TAC de tórax, como que chuta, hemos visto más de probablemente 1000 TAC de tórax y todavía nos sorprenden nuevamente la agresividad de la enfermedad. Yo creo que va en eso, que es una enfermedad nueva, ¿no? Y que poco vamos a resolver con PIP y volumen corriente, sino que es parte de la enfermedad, y es que los mecanismos de prevención y probablemente las vacunas tengan mucho más que hacer que los que estamos detrás del ventilador y detrás de la droga vasoactiva. Hay un par de preguntas asociadas a esto que quisiera contextualizar, porque preguntan como qué hacer con ese CO2 de 90, que usted mostró en la imagen, pero a modo de contexto es como cómo tolerar a estos pacientes relativamente crónicos que tienen lo que conocemos o se nos ha enseñado como hipoxemia, digamos PAFI bajo 200, un CO2 sobre 45. ¿Cuál es su nivel de tolerancia que tiene con estos valores que por definición son anormales en el paciente previamente sano, pero cuánto toleramos como para seguir avanzando? ¿Esa fue una pregunta? Sí, ¿qué valores toleraría usted? Yo pensé que tú ibas a contestarlo. No, yo no, todavía no sé cómo contestar eso, pero... No, a ver, yo creo que usted? cuando tú tienes un CO2 de 95 y obviamente todos disminuimos el espacio muerto, tenemos una unificación activa y estáis con presiones que no podéis
disminuir más. Te fijas, estás con un volumen corriente de 5 ml por kilo y con eso tienes un driving de 20. Es lo que hay. Y ahí lo más importante, creo yo, hablarle con la familia, hablarle, mire, estamos en una situación súper compleja y la solución, de repente, uno lo mira desde el punto de vista fisiológico, removamos CO2, pongámosle un catete, pero desgraciadamente muchas veces eso es un retroceso, porque implica anticoagular. Este paciente llevaba 12 días de ventilación mecánica y nosotros hasta los 10 días ECMO. Así que ni se planteó, ni se planteó, y simplemente tú tienes que tener paciencia, probablemente en ese momento bloquearlo y esperar que pase, esperar que de repente no sé, el paciente está bacterémico o hay un deterioro hemodinámico por cualquier motivo y en ese momento subió el CO2 y si uno tiene la paciencia suficiente, lo más probable es que los días siguientes vaya bajando. Y eso fue lo que pasó. Bajó sin hacerle gran cambio. En 24 horas estaba en 82 y en 48 horas estaba bajo 70. Y eso inmediatamente empezamos a soltarle el bloqueo y al soltar el bloqueo el paciente también se empieza a meter en el ventilador, de manera que hace un esfuerzo por sobre los 20 y bueno, ¿hasta cuánto podemos tolerar? Nadie sabe. Todos sabemos que bajo 15 seguro, sobre 35 es dañino, entre medio, claro, ojalá sea lo menos posible. Y el paciente sobrevivió, se hizo la traqueostomía y en este momento estamos en plan ya de desconexiones a presión de soporte. Pero no hay respuesta, es difícil. El manejo de la sincronía es súper difícil. El manejo de estos pacientes crónicos, por ahí veo una pregunta con los esteroides. Todavía es tan poco lo que sabemos, es tan poco, y por eso permanentemente nos estamos comunicando con los respirólogos para decir lavados broncoalveolares, más que tratar de que nos ayuden en la causa, es para descartar infecciones y poder lanzar con un poquito más de seguridad los corticoides. No sé si van apareciendo más preguntas. Con respecto a la traqueostomía, no algo tanto no tan puntual como el procedimiento dental, sino que ustedes practicarían un paciente que ya está en una evolución de ventilación espontánea y no tolera las pruebas de ventilación espontánea, es decir, en un contexto de actuación difícil, o en un paciente que está controlado aún, pero ya llevamos más de, digamos, 20 días de ventilación. No, controlado. Ya probablemente si tú me hubieras preguntado esto hace 2 años, yo te digo, primero pasemos la presión de soporte, veamos que es difícil y ahí la traqueostomía. Hoy en día a este paciente, por ejemplo, estuve con Glenn discutiendo la semana pasada, entonces yo lo había tenido, después lo estuvimos discutiendo. Mira, si sobrevive el fin de semana, hagámosle la traqueostomía apenas tenga CO2 bajo 60, porque de suyo el paciente no va a ser para estar evaluando le saco o no le saco el tubo. ¿Te fijas? Entonces ya sabemos, nos adelantamos un poco la evolución. Entonces, sobrevivió el paciente, nos planteamos la traqueostomía. Yo creo que eso es algo que ya no esperemos que el paciente esté en soporte en 2 semanas más. A lo mejor vamos a hacer una traqueostomía de más porque el paciente en 2 semanas más fallece. Pero igual, te saca un poquito esa decisión y además que la traqueostomía te disminuye el espacio muerto y te va a facilitar también la ventilación. Tenemos una pregunta del doctor Luis Castillo acá y pregunta dirigidamente a usted, ¿cuál es el driving pressure óptimo para un paciente con más de 3 semanas de ventilación mecánica y con elementos de organización? Yo creo que en el periodo crítico de junio, julio, tuve muchos de estos pacientes y al principio aumenté a 16 el driving, el pressure control le ponía 16, después 18, hasta 20 yo te diría. Y el flujo llegaba a 0 porque son pulmones realmente poco distensibles. Entonces, yo creo que 20 hoy en día es un número que uso frecuentemente en este tipo de pacientes. En la fase aguda, no cuesta ventilarlo con parámetros protectores. Pongo un driving de 15, volumen corriente de 6,
no cuesta mucho. En la fase más crónica es bastante más difícil y yo creo que podemos tolerar un driving de 20 sin suponer que por eso vayamos a hacer mayor daño al pulmón. Y generalmente es con niveles de presión más bajos, de PIB. Niveles de PIB más bajos, estamos 4, 3, 2, 0 de repente. A mí no me gusta ponerle el 0, pero hay algunos que utilizan 0, en fin, que no está mal, me parece. Y aquí hay una pregunta que a mí, una pregunta de investigación, digamos, si un driving de 20 con PIB de 2 es lo mismo que un driving de 20 con un PIB de 10, por ejemplo, en que estamos llegando a presiones meseta cercanas a 30, ¿te fijas? A lo mejor hay un efecto ahí acumulado por sobre este strain estático por el exceso de PIB, digamos. Así que, pero es una pregunta de investigación que ciertamente no tiene respuesta, pero creo yo que en un paciente en esta etapa, tercera, cuarta semana, con un pulmón, entre comillas, rígido, con PIB bajo, me parece que podemos utilizar driving de 20 para facilitar la salida y permitir la ventilación espontánea al paciente. ¿Ah? Permitir la ventilación. Si lo peor es tenerlo bloqueado, bloqueado en la tercera semana por periodos muy breves. De acuerdo. El otro día veía cómo el proceso inflamatorio de esta enfermedad en comparación con influenza, que los receptores para la influenza en pulmón están prácticamente difusos a través del pulmón, de ácido ciálico, me parece que era. Entonces, rápidamente hace una respuesta inflamatoria. El paciente al día 1, 2 de infección por influenza ya están con insuficiencia respiratoria y probablemente con opacidades difusas, más característico del distrés. Y los receptores de angiotensina 2 presentes en COVID son un poco menos ubicuos en el pulmón, aunque están presentes, pero por eso tiene este proceso un poco más lento, que caen al ventilador más o menos el día 7 días de enfermedad, porque probablemente las zonas de respuesta inflamatoria son mucho más tardías. Y a propósito de eso, ¿qué opinión tiene usted con respecto a que esta enfermedad sea un poquito más estirada en el tiempo? ¿Eso hace que nos dé más tiempo para pensar o probablemente, o todo lo contrario, nos da más preocupaciones porque los tenemos que tener más tiempo enfermos? Yo creo que lo último, digamos, las dos cosas, digamos. Uno va conociendo, tomándole el pulso a la enfermedad. Cuando tuvimos la gripe porcina fue una cosa similar, pero no de la magnitud que tuvimos con esta enfermedad en junio, julio. Y yo creo que ahora todavía no hemos llegado al periodo más crítico. Ojalá me equivoque y ahora comencemos a descender, digamos. Pero el problema es ese, cada paciente que ocupa una camita, si no somos, si somos muy conservadores, digamos, eso puede prolongar un poquito el tiempo en el ventilador y un paciente que está 15, 21 días, un mes en el ventilador es una cama ocupada. Y tú viste que estuvimos a borde de colapsar en julio y afortunadamente en ese tiempo empezó a bajar la incidencia, pero yo creo que es un tema por los dos lados. Lo otro también que esto nos ha puesto en el tapete el tema de cuándo intubar, ha generado un nuevo soporte de ventilación no invasiva o de apoyo no invasivo, que es el prono, vigil, más cánula o ventilación no invasiva, de repente, dependiendo de lo que tiene. Yo creo que eso ya se consolidó. Y las indicaciones de intubación que, en el fondo, creo que debiéramos intubar por trabajo y no por, por oxigenación. De acuerdo. Ya para ir cerrando, Iván, si estás por ahí, algunas palabras al cierre, alguna recomendación final que nos quisieras hacer. Bueno, como les comentaba desde el inicio, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estar en compañía de un tremendo profesional como el doctor Puquio, que inspira, ¿cierto?, como profesional. Y yo creo que también agradecer a la dedicación que han demostrado todos los profesionales de la salud
en este contexto que de verdad es imposible no sentirse sobrecogido por la entrega en cada centro. Yo creo que por la calidad de los profesionales que trabajan en intensivo es de muy alto nivel, tanto en el sistema público como en el ámbito privado, y eso el común, o sea, la gente que no está en no vive esta realidad, no se da cuenta tampoco que uno da todo, o sea, se sacrifica todo, o sea, colegas que han sacrificado todo, ¿cierto? Por dar la pelea, ¿cierto? Han dejado familia, se han aislado prácticamente del mundo y han hecho del hospital su casa en este año de pandemia. Entonces, básicamente eso, agradecer a todos los que están presentes en la charla y vamos a seguir peleando nomás y tenemos que, vamos a vencer, y obviamente esto nos ha enseñado mucho también de la calidad de personas con las cuales estamos trabajando. Eso yo creo que es lo más importante, la dedicación y amar lo que uno hace, finalmente. Gracias, Iván. Yo creo, Nico, algunas también, palabritas. Nico, ¿a Sí. quién le pediste? A usted. Sí, no, Póngale. en la misma línea, Iván, realmente aquí hemos aprendido a trabajar. Yo creo que medicina intensiva ha madurado con esto, aprender el trabajo en equipo, la cantidad de gente que está en este momento, han hecho una aparición ahora, pero dramática, los fonoaudiólogos, oye, espectacular el trabajo que tienen, porque los pacientes críticos crónicos, ahí es donde están, te fijas, sí que han sido una tremenda ayuda, toda la gente de rehabilitación, para qué decir enfermeras, kinesiólogos, los TEMS, ha sido tremendo, pero ha sido bien bonita la experiencia. Yo creo que esto es como para dejarlo escrito en algunas crónicas, en fin, pero nada, yo creo todos tenemos que sentirnos orgullosos porque yo creo que hemos dado lo mejor de nosotros para que el sistema no colapse y prestar atención a todos los enfermos. Bien bonito. Bien, muchas gracias, Iván, muchas gracias, doctor Bujeo, Hospital Digital, por darnos la oportunidad de transmitir estas charlas. Les invito a todos los participantes también a mantenerse conectados con la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y con Hospital Digital para las charlas que vienen para este martes y miércoles. Recordemos, mañana, en la mañana, a las 9 de la mañana, el doctor Darwin Acuña nos recordará cómo intubar a los pacientes con insuficiencia respiratoria, y luego Armando Díaz, kinesiólogo, nos va a hablar sobre el manejo de la vía aérea en el paciente COVID-19. Para el miércoles tenemos otras charlas, y ya para la próxima semana iremos dando aviso a través de las redes sociales de la sociedad, y tanto como Hospital Digital, para que nos vayamos integrando a estas reuniones que vienen. Así que sigan participando, pongan sus preguntas también en redes sociales, cualquiera de nosotros puede contestar. La mayoría de los que trabajamos en esto tenemos una buena disposición a las consultas, a las interconsultas telefónicas o por vías de redes sociales, si es que así lo desean. Así que fuerte abrazo a todos, muchas gracias a ustedes, los ponentes, por su tiempo, y no queda más que invitarlos mañana a seguir participando. Muchas gracias a todos.